Hola City Friends, hoy vamos a hacer esta recetita súper rápida y deliciosa. Son unas galletas de soda o crackers, sin gluten por supuesto y también sin huevos. ¡Comenzamos! Necesitaremos 75 gramos de harina de arroz, 30 gramos de almidón de maíz o maicena, sal al gusto y una cucharadita y media de polvo de hornear. 50 gramos de mantequilla, puede ser también margarina para los que no puedan consumir lactosa. Y mezclamos muy bien. Por aquí arriba te está saliendo una tarjeta para la última receta del canal, una empanada gallega deliciosa. Dejamos la paleta de cocina y vamos a las manos. Mezclamos todo y le vamos a agregar 200 o 250 gramos de puré de papa o patata. Mezclamos muy bien con nuestras manitos. Así podemos sentir si le falta un poco más de hidratación y eso. Le vamos a agregar 2 cucharaditas de agua fría. Si vemos que todavía está muy deshidratada, le agregamos un poquito más de agua fría. Tiene que estar todo unido. Por aquí arriba te dejo una tarjeta para una tarta de 3 ingredientes deliciosa. Clica sobre ella y te lleva directamente. Una vez que esté todo bien integrado, lo envolvemos bien y lo vamos a llevar a refrigerar por 1 hora por lo menos o al congelador por media hora. Lo ponemos sobre un papel de cocina o sobre un silpack que se pueda meter en el horno y le ponemos un papel de cocina por arriba o un poquito de harina de arroz y lo vamos a proceder a estirar muy fino. Vamos girando el papel para que quede todos los lados lo más igual posible. Miren, lo que les decía antes, echamos un poquito de harina de arroz por arriba y estiramos igual con el rodillo. El papel de abajo sí es importante porque con él nos vamos a ayudar para llevarlo a hornear. Con la ayuda de una regla vamos a hacer una especie de cuadrado para cortar nuestras galletitas. Si no tenemos papel de hornear, una idea es engrasar muy bien una bandeja y estirarla sobre la bandeja directamente. Por aquí yo estoy haciendo las marcas para hacer las galletas. Voy a aprovechar para agradecerles todo el cariño, ya somos 40.000 en el canal. Muchísimas gracias. Y también para decirles que viene una sorpresa grande dentro de poco, así que no te pierdas los vídeos del canal. Cuando tenemos listo del tamaño que queremos nuestras galletitas, la vamos a hacer estos agujeritos así, con la ayuda de un tenedor, un cuchillo, lo que tengas. En mi caso le voy a poner algunas galletas un poco de romero, pero tú puedes ponerla como quieras, puedes echarle chía también, que sale muy rico. Y vamos a hornear a 160 grados hasta dorar, pendiente porque se doran muy rápido de un momento a otro. Tiene que ser a baja temperatura para que queden duritas pero crocantes, pero no duras que te parten un diente, sino duritas crocantes. Por eso son crackers. Y así de fabulosas han quedado y tienen un sabor genial. Mi consejo es que si puedes, pruébala porque te van a gustar mucho. A mí me encantaron. Le echamos un poquito de sal por arriba si quieres, si no, cualquier otra especie que quieras, o la dejas tal cual. Como idea, como ahora viene Navidad, podemos ponerle un platito bonito con una deliciosa crema de queso crema y pimentón dulce.
Están deliciosos. Te dejo la receta en la caja de información por si quieres saberla. Se hace súper fácil. Y así lo ponemos bien bonito. Y listo. Espero que les guste esta recetita porque está genial. Sin gluten, sin huevo. Y puede ser también sin lactosa si le echas margarina en vez de mantequilla. Ahora vamos a partirla. Miren. Miren qué delicia. A ver si enfoca allí. Deliciosa. A mi familia le encantaron. El sabor está genial. La textura y todo. Y también esta cremita está de muerte. Espero que les haya gustado. Un beso gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.